Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4. ¿Estás contenta? Sí. Y vamos a leer allí los versos que están desde el 12 hasta el 17. ¿Lo tienen? Quiero invitar a todos esta mañana, todos por favor, vamos a estar en pie, reverentes a la palabra. Y leo en el nombre de Jesús. Dice: Cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea. Partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago en la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías. ¿Qué había dicho el profeta Isaías 600 años antes? Él había escrito: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Y el versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Quiero compartir con ustedes este mensaje que he titulado Íntimos discípulos, colaboradores de confianza. Al leer este texto me impresionó tremendamente que habíamos estado estudiando en los primeros 3 capítulos e inclusive en el 4 capítulo en su primera parte, cómo el evangelista Mateo empieza a contarnos quién es Jesús, de dónde procede, quiénes eran sus antepasados, pero además va a empezar a plantear el hecho de mostrarnos a Jesús como el Dios hecho hombre. También Él nos había mostrado que cada hecho en la vida de Jesús significaba el cumplimiento de una palabra profética. Es decir, Dios había anunciado desde tiempos antiguos que enviaría a su Mesías, es decir, que Él mismo se haría hombre y que por medio de su sacrificio entonces toda la humanidad sería salva. Pero Dios fue anunciando en el Antiguo Testamento de a poquiticos. Habló un poquitico en Génesis, habló un poquitico en Éxodo, habló un poquitico en Levítico. Es decir, toda esa profecía cuando se va armando, entonces apunta a la persona de Jesús el Señor. Pero el evangelista Mateo tiene un fin. Él quiere narrarnos y decirnos que en Jesús se han cumplido todas las profecías, por lo cual debemos estar seguros y confiados que Jesucristo es el verdadero Dios hecho hombre. ¿Alguien puede decir amén a eso? Pero el capítulo 3 y la primera parte del capítulo 4 nos muestran el principio del ministerio del Señor Jesús, y es interesante que Jesús empezó solo su ministerio. Hace algún tiempo atrás he visto con mucha tristeza como, por ejemplo, algunos que dicen tener ministerio, lo que hacen es dividir iglesias, reunirlas en otro lugar para empezar a hacer crecer un grupo. Pocas veces hemos visto a ministros, pastores, evangelistas que quieran ir a predicar donde nadie ha creído. Piensen lo siguiente: ¿tendría sentido que nosotros tuviéramos un local como este si nunca le hemos hablado a alguien el mensaje del evangelio? No tendría ningún sentido. Cuando pensaba en eso me conmoví tremendamente. El Dios del cielo, el Dios verdadero, ha empezado su ministerio completamente solo. Y eso me hizo recordar
lo que significó para nosotros fundar esta iglesia que hoy se llama Íntima Devoción. Mientras escribía este mensaje recordé que cuando Íntima Devoción nació, el próximo año, si Dios quiere, cumplimos 20 años como iglesia. ¿Alguien puede dar gloria a Dios por eso? Cuando Íntima Devoción nació, yo tenía en mi mente el ejemplo que había tenido de otras iglesias antes de ser pastor. En esa época el Señor me había permitido ser pastoreado. Luego, antes de venir a fundar esta iglesia, Dios me llama al pastorado y me permite participar en otras obras e inclusive fundar otras obras. Tengo que ser franco en que esas iglesias que tengo en mi mente cuando fui pastoreado fueron un buen ejemplo de las prácticas que no debería tener ninguna comunidad. Pero hay una iglesia que siempre había estado en mi corazón como un referente de cosas buenas que toda iglesia debería tener. En esa iglesia a la cual me refiero había un grupo de alabanza espectacular. Había una iglesia infantil muy creativa. Había una predicación comprensible, había un equipo de ujieres bien uniformados, llenos del amor de Dios y tenían tanta clase, tanta elegancia que cuando tú entrabas y llegabas a la puerta sentías la presencia del Señor. Había un equipo pastoral capacitado. En realidad era una bonita iglesia y yo la llevaba en mi corazón y la llevo como un referente muy especial. Sin embargo, cuando fuimos a empezar esta nueva obra, resulta que esta nueva obra no fue llamada en un principio iglesia, fue llamada Campo Misionero Nacional. Nadie conocía en este sector del trabajo que íbamos a hacer para evangelizar. No teníamos ni un gran grupo de alabanza, no teníamos un equipo de ujieres, no teníamos una iglesia infantil, no teníamos músicos, ni auditorio, ni ujieres, ni feligreses. De hecho, no teníamos ni un micrófono, ni un cable. Yo tenía un pequeño pianito que acabamos de llevar a ver para Río Negro, porque estamos orando que en Río Negro podamos establecer un lugar de predicación. Hay unos hermanos allí que han abierto su casa, entonces les llevé ese pianito con el cual empezamos, se lo llevamos hace poco a la familia pastoral. Les dijimos a la familia, capacítense en esto, que sus hijas aprendan a tocar, porque queremos abrir un lugar de predicación en Río Negro también. Pero en esa época debíamos empezar de cero. Y tengo que decirles, ese comienzo no fue nada fácil. Sobre todo cuando durante un buen tiempo en mi corazón estaba el deseo de querer implementar lo que antes hacíamos en esa otra iglesia tan ejemplar. No saben cuánto deseaba que siquiera hubiese un ujier que se parara en la puerta a recibir a alguien. No saben ustedes lo que significaba cada domingo esperar si alguien iba a llegar a escuchar la palabra del Señor. De hecho, cuando tomamos un lugar, ese primer culto fue particularmente extraño. Resulta que este siervo no pudo estar en ese culto junto con mi mamá, que es pastora, porque yo estaba hospitalizado, así que al pastor y a Claudia les tocó hacer el primer culto solos. Pero lo hicieron como si estuviese lleno el auditorio. Claudia dirigió la alabanza, leyó un texto bíblico, invitó a la oración y empezó a cantar. Luego de eso cambiaron y Claudia se sentó a escuchar la predicación y el pastor predicó. No era nada fácil. Cuando yo regresé de mi incapacidad, me di cuenta que Dios había empezado a traer a algunas personas. Ahora bien, en mi mente seguía esa iglesia que yo tanto amaba. Deseaba tanto tocar otra vez con mis amigos músicos, pero ya no se podía. Así que empecé a orar a Dios, ¿qué quería con nosotros? Y mientras oraba, empezó a ocurrir algo. Esa iglesia ejemplar a quien tanto amo todavía, empezó a desvanecerse y a diezmarse porque Dios esparció al equipo pastoral. Sacó a la luz pecados ocultos que había allí.
Esto trajo al interior contiendas y unas fuertes divisiones que inclusive hicieron que en algún culto tuviera que venir la policía porque los pastores estaban agarrados peleando en medio del culto. Además, esas fuertes divisiones mostraron que el corazón de líderes que parecían confiables terminaron siendo infieles y desleales. Mientras eso ocurría allá, aquí en Íntima Devoción estaba ocurriendo algo diferente. Dios había empezado a traer personas que tenían hambre de Él y ahora la congregación empezaba a llenarse lentamente. Empezamos en un pequeño cuarto de 3 por 3 metros. Luego uno de 6 por 3 metros. Luego uno de 6 por 10 metros y así sucesivamente. Y menciono el tamaño de los auditorios porque cada vez que íbamos creciendo, entonces se hacía necesario tener un lugar más amplio. Hoy, por ejemplo, estamos en un auditorio total de casi 300 metros, pero usted se ha dado cuenta que ni siquiera cabemos en un solo culto dominical. Ahora bien, con el paso del tiempo comprendí que tanto esa iglesia que estaba en mi corazón como esta nueva iglesia debíamos tener una sola cosa en común. No debíamos pretender clonar en Íntima Devoción lo que allí se hacía. No queríamos un grupo de alabanza como el que estaba allí. Los sugieres no debían ser como los que estaban allí. La iglesia infantil no debía ser como la que estaba allí. Había una sola cosa en común y era predicar el mensaje del reino de Dios. Ese es el único y mismo objetivo que todas las iglesias en el mundo debemos tener. Sin embargo, cuando estoy pensando eso, me doy cuenta que Dios nos había dado como iglesia y como pastores una gracia especial para comprender el mensaje del reino y para transmitirlo por medio de la predicación. Tanto así que unos años después, en un diciembre, mientras yo estaba comprando unas empanadas que quería compartir para un ejemplo en un culto de miércoles, me llamó quien había sido mi pastor hacía unos 10 años atrás. ¿Cómo estás? No te he olvidado. Por razones de seguridad, casi 10 años atrás él había tenido que irse del país porque recibió un atentado y por error los sicarios mataron a otro pastor que había venido de visita a la iglesia mientras nuestro pastor estaba fuera del país. Así que yo siempre me quedé con la necesidad de volver a escucharlo, de volver a saber de él. Cuando esa transición se da de su huida del país, al tercer mes, en esa época, él me llamó y me dijo, te amo como si fueras mi propio hijo. Pero resulta que ahora han pasado 10 años y yo nunca volví a saber nada de ese que decía ser o quería ser mi papá o mi padre. Cuando recibí la llamada, yo tenía una expectativa, pero lo que escuché no fue agradable. Me dijo, por favor, reunámonos. Quiero explicarte la nueva revelación que tengo, porque todo lo que te enseñé en el pasado fue algo en lo que me equivoqué. Y ahora quiero enseñarte el nuevo mensaje de la palabra de Dios. Por un momento me sentí en confusión y desesperanza. Y me di cuenta que durante todo este tiempo podía decir lo que Pablo dijo. Este mensaje no me lo enseñó nadie, sino que lo recibí por revelación de Jesucristo mismo. Mientras él hablaba, yo estaba confundido y sentí que mi mente se embotaba. Pero también ahí en esa llamada me di cuenta que todo ese anhelo que había tenido en el pasado por querer tener las virtudes de aquella iglesia que tanto amaba y que ahora confrontaba con mi nueva realidad, ya no eran virtudes que para nosotros eran suficientes. Esa noche de miércoles yo debía predicar en la iglesia y recuerdo que al entrar al templo me di cuenta que durante todos estos años Íntima Devoción tenía un maravilloso equipo de ujieres, un grupo de alabanza consagrado a Dios, una iglesia infantil llena de Biblia, una administración santa de los recursos, una predicación pura, un equipo pastoral hermoso, un liderazgo como nunca antes había visto en una iglesia y una iglesia que amaba profundamente la palabra del Señor.
Al leer estos pasajes del Evangelio de Mateo, no pude evitar recordar todo eso. El escritor ya ha dejado la narración acerca del nacimiento del Señor y nos va a trasladar a la edad adulta en la que el Señor Jesús comenzará su ministerio. Si usted recuerda, el evangelista nos había mencionado a Juan el Bautista y nos había informado que a Juan lo seguían multitudes y él los bautizaba. Pero ahora Juan está encarcelado y la Biblia nos menciona que ese encarcelamiento será definitivo porque allí en la cárcel el pusilánime, pagano, adúltero y zorra de Herodes le mandará cortar la cabeza. Y Jesús está solo. Así que el Señor va a comenzar la predicación y el evangelista nos va a mencionar que Él mismo va a hacer cambios importantes en su vida. El primer cambio es que decide trasladarse a una ciudad con mayores oportunidades. El versículo 12 y 13 dice: cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea. Y dice, partió de Nazaret. Usted recuerda que Nazaret es el lugar donde Jesús pasó gran parte de su infancia y gran parte de su juventud. Y el evangelista nos dice, muy bien, se fue de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago en la región de Zabulón y de Neftalí. Para entender esta importancia de este texto, tengo que decirles, en tiempos de Jesús, Nazaret era un modesto pueblo rural. Estaba en la parte baja de Galilea y no tenía mucha importancia. No tenía importancia política, no tenía importancia religiosa, al punto que si usted observa, en ningún pasaje del Antiguo Testamento se menciona a Nazaret. Era una ciudad que para la época del Señor Jesús simplemente tenía una sinagoga y allí vivían cerca de 1,500 a 2,000 personas. Nazaret era un pueblito rural muy pequeñito. Ningún político quería ir allá, nadie quería ser alcalde allá, no había nada importante allí. Pero cuando pensaba en que tenía cerca de 1,500 a 2,000 habitantes, dije, ¿cómo puedo ilustrarle esto a mis hermanos? Así que piensen esto. Imagínese una unidad donde hay 4 torres o 4 edificios y cada torre tiene 5 apartamentos por piso y un promedio de 4 habitantes por familia y 25 pisos cada torre. Eso nos trae un promedio de 1,500 a 2,000 personas. Así que hoy en día vemos esos edificios y decimos, tanta gente. Pero si usted desaparece el resto de edificios y el resto que hay, usted se va a dar cuenta que es una ciudad muy pequeñita. Así que el Señor decide abandonar Nazaret y se va a Capernaum. Allí en Capernaum, en tiempos de Jesús, se había definido que esta ciudad fuera un lugar estratégico y privilegiado. Capernaum era una ciudad especialmente propicia para la pesca. Resulta que en Capernaum todos los habitantes se situaron allí porque había un litoral con abundancia de peces de todas las clases, así que había una gran comercialización. Algunos historiadores incluso escriben que en esta ciudad el Señor pasó periodos donde fabricaba barcas que eran usadas para el transporte de personas o para la pesca. Así que Jesús parece ser que en algunos momentos de su vida tenía que salir de Nazaret, iba a Capernaum, llevaba sus herramientas, hacía barcas y luego las comercializaba. Y por eso por eso y porque es Dios, Él sabía cómo era Capernaum. En esta ciudad, la historia nos cuenta que además había una especie de peaje. Un peaje en la que los soldados romanos, a cargo de un centurión, dice la Biblia, aunque lo más posible es que sea un capitán, tenía su tropa a cargo y allí se encargaban de cuidar los caminos que llevaban hacia los 4 puntos cardinales. Ese capitán o centurión, como lo menciona la Biblia, además se encargaba de proteger a los recaudadores de impuestos, como el mismo Mateo.
Allí había tanto comercio que había varios recaudadores de impuestos y los soldados romanos se encargaban de proteger a esos recaudadores de impuestos. ¿Por qué decidió ir Jesús allí? ¿Por qué no se quedó entonces en Nazaret? ¿Por qué decidió Jesús ir a una ciudad más grande? Podríamos decir que Capernaum era una ciudad con mayores posibilidades. Cuando usted piensa, por ejemplo, en una ciudad como la nuestra, usted se da cuenta que ahora en esta ciudad en la que vivimos, en Medellín, no solamente estamos quienes hemos nacido acá y tenemos una tradición de ser habitantes de acá, hoy tenemos personas de todos los lugares del país e incluso del mundo. Cuando usted habla con esas personas, ¿y por qué se vinieron a Medellín? Usted se dará cuenta que tienen esta misma característica para definir su decisión. Vinieron porque piensan que esta es una ciudad con mayores posibilidades. Así que Jesús dijo, muy bien, no puedo empezar un ministerio. Y digo no puedo porque Él todo lo puede. Digo no puedo entre comillas, o no voy a empezar un ministerio en esta ciudad tan pequeña porque entre otras cosas hay historiadores que acusan a Nazaret de haber sido una ciudad tan rígida con la ley de Dios, tan amables con la ley de Dios, amaban tanto la ley de Dios que se habían convertido en fanáticos religiosos. En Nazaret la gente era poca, pero miraban con desprecio a los habitantes de otro lugar del país porque ellos pensaban que ellos eran los mejores y ese fanatismo los había hecho ausentarse y querer quedarse pequeñitos. Jesús dice, voy a ir a otro lugar. En segundo lugar, es interesante que Jesús escoja una ciudad que está en la oscuridad del pecado. Versículo 13 y siguientes. Partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago, en la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías. ¿Qué había dicho el profeta Isaías? Él dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas ha resplandecido una luz. ¿Qué está diciendo el profeta y qué está diciendo el evangelista? Esa ciudad a donde el Señor decidió trasladarse no era una ciudad que se caracterizara por ser pura y santa. Era una ciudad que estaba completamente sumida en la oscuridad del pecado. Hace algunas semanas atrás, el pastor nos estuvo hablando un tema que tituló La ciudad. Y él nos decía cosas acerca de cómo en la ciudad se pierden las buenas costumbres que se adquieren en las familias, en el campo. Cómo en la ciudad se deja llevar la gente por el placer. Y yo pensaba, las ciudades con mayores oportunidades son lugares donde se desarrolla mejor la incredulidad, mejor la sensación de no necesitar a Dios y la dureza de corazón. En las ciudades la gente empieza a ganar dinerito y se dan cuenta que ya no necesitan a Jesús, ya no necesitan ir a la iglesia. Las grandes ciudades tienen la tendencia a ser fuentes de placer y sinónimo de bienestar económico que hacen que los habitantes satisfagan su necesidad espiritual con el placer del pecado. Es por eso que el evangelista cita las palabras del profeta Isaías para hacer referencia a la oscuridad que había allí por causa del pecado. Capernaum se había convertido en una ciudad en la que a la gente no le interesaba guardar el sábado. Preferían salir a pescar que descansar como Dios lo había dicho. No querían ir a la sinagoga porque decían, no, vámonos a pescar porque esta oportunidad de negocio no se puede perder. La gente había empezado a convivir sin llevar a las esposas al matrimonio. Había un alto nivel de homosexualidad allí. Los soldados romanos habían traído costumbres paganas y habían invitado a los habitantes a que cada ciertos días podían irse de fiesta, tocar música con músicos que estaban en vivo a todo volumen mientras se iban embriagando y
habían traído una gran influencia de lo que el mundo greco-romano, Grecia y Roma, habían enseñado durante siglos. El evangelista entonces cita las palabras del profeta para hacer referencia a que si uno pudiera mirar con los ojos de Dios, Dios veía a Capernaum como una ciudad completamente oscura por el pecado. Pero el evangelista nos quiere decir que así como el profeta había anunciado 600 años antes, Dios hace una promesa. Allí en ese lugar donde hay una gran oscuridad por el pecado, va a resplandecer una pequeña luz. Una luz resplandeció. Si por un momento usted piensa en nuestra ciudad, se dará cuenta que Medellín es una ciudad de oportunidades. Aquí hay universidades, institutos tecnológicos, institutos técnicos. Aquí en Medellín el que no trabaja es porque no quiere, pero aquí la gente consigue empleo. Usted aquí se ha dado cuenta que la gente ha empezado de salir de la pobreza general a tratar de tener una vida más modesta. Medellín es una ciudad donde la clase media alta ha crecido más que en otras ciudades. Medellín es una ciudad con oportunidades, pero también es una ciudad que es capaz de desviar la fe de muchos creyentes que llegan de otros lugares del país y del mundo por medio de lo atractivo que muestra el conseguir dinero y por el placer del pecado. Tantas veces he recibido llamadas de pastores de otros lugares del país diciéndome: pastor, mira, se va a ir a vivir una familia ya, por favor recíbelos en la iglesia. Y les recibimos, pero esas personas se dejan atrapar por todo lo que Medellín les ofrece. Parque Explora, el metro, el pueblito paisa y un montón de lugares que los que vivimos acá ni vamos a visitar, ni nos interesa. Y no es por falta de identidad, sino porque ya no son atractivos para nosotros. Capernaum era una ciudad oscura por causa del pecado. Pero como normalmente el Señor no escoge lo mejor, sino lo peor, y para eso usted debería mirarse a usted mismo. Dios no te escogió por ser lo mejor. Dios te escogió por ser lo peor. Y algunos dirán: ¿qué palabra tan dura? ¿Pero acaso no dice la Biblia que de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios? ¿Y a quién se está refiriendo? A usted y a mí. No solo a usted y a mí. ¿Saben por qué nuestro país está como está? Por una razón. Porque si nosotros no hubiésemos conocido el mensaje del Evangelio, el país estaría peor de lo que está. Peor. Si el país está así, es porque, gloria a Dios, usted y yo ya estamos de este lado. Y hay luz. La gente habla así de nuestros países y de nuestras ciudades como que es lo peor. Pero quiero decirles algo: si usted y yo estuviéramos allá, el país estaría peor de lo que está. Así que Jesús escoge ese lugar y va a llegar con un mensaje. 3, el mensaje predicado. Capítulo 4, versículo 17. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Si ustedes observan, Jesús no dijo: voy a dar unas charlas motivacionales para que los funcionarios públicos se reúnan conmigo una vez a la semana y así les voy a enseñar cómo ser honestos, transparentes y no corruptos. Si usted observa, Jesús nunca dijo: voy a conseguir un auditorio y voy a poner un anuncio para hacer un seminario de sanidad interior y de liberación. Si usted observa, el Señor Jesús nunca dijo: voy a conseguirme una finca para hacer un retiro espiritual y allí bautizo a la gente. No. Jesús salió a predicar y empezó a decirles: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Y mucha de esa gente que escuchaba decía:
¿Y para qué queremos el reino de Dios si con este reino que tenemos acá es suficiente? Tenemos dinero, tenemos placer, estamos trabajando, tenemos familia, estamos creciendo, ya tengo casa, barca. Y puedo mandar a mis hijos a estudiar a unas buenas universidades, inclusive en Jerusalén. Pero Jesús fue contundente: arrepiéntanse. El mensaje del Evangelio implica estas dos cosas: un llamado al arrepentimiento genuino, que consiste básicamente en invitar al pecador a lo siguiente: oye, debes cambiar totalmente tu manera de pensar. Debes tener un cambio de juicio, es decir, debes madurar y ser sensato. Debes tener una transformación de la disposición, es decir, en una práctica y habilidad de la fe genuina. Debes cambiar tus afectos, es decir, tus apegos, cariños, simpatías, amoríos y amistades. Y debes tener una inclinación diferente y mejor del alma. Así que Jesús, cuando veía a la gente adúltera, Él no se iba encima de ellos porque eran adúlteros. Él se iba encima de ellos porque tenían que cambiar su manera de pensar. Y les decía: arrepiéntanse. Cuando Él veía a la gente muy religiosa, Él les decía: arrepiéntanse. Porque ustedes se ocultan detrás de un Shabbat y detrás de una lectura de la Torá, pero ustedes piensan como piensan los paganos, y ustedes tienen incrustado en su corazón los pensamientos del pecado. Y Jesús les decía: arrepiéntanse. Pero es interesante que este mensaje del arrepentimiento traía una adición, y es la esperanza. Él les decía: queridos amigos, si ustedes cambian su manera de pensar y si ustedes dejan de pecar, deben saber que quien se arrepiente, por más pecador que sea, recibe el perdón. Ustedes deben saber que cuando ustedes se arrepienten, aceptan el llamado a ser miembros de la familia de Dios. Ustedes deben saber que cuando se arrepienten, deciden vivir para agradar a Dios en santidad. Pero deben saber esto además: si ustedes se arrepienten, van a experimentar la vida del Señor Jesús en ustedes mismos y se van a dar cuenta que Él es el Rey de su vida. Así que Jesús empieza a manifestarse como el Rey de la vida de la gente. Un Rey que está solo, un Rey que está predicando a solas, un Rey que para ese momento no tiene seguidores. Un Rey que ha traído un mensaje que toca el corazón de la gente y confronta la vida pecaminosa de la gente, pero sigue solo. Ahora bien, ¿por qué habrá ido entonces Jesús a Capernaum? Además de predicar, Jesús tenía un objetivo. Allí en Capernaum estaban sus íntimos discípulos, sus colaboradores de confianza. Versículo 18. Mientras caminaba junto al mar de Galilea. ¿Y con quién estaba? ¿Solo? Ya había predicado. ¿Y por qué seguiría solo? Porque la gente no prestó atención al mensaje. Esto nos debe enseñar mucho. Sigamos predicando, aunque la gente no le preste atención al mensaje. Ustedes se van a dar cuenta que pasajes más adelante, Jesús va a lanzar una maldición contra Capernaum. Y le va a decir: ay, Capernaum, si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros y las señales que aquí se hicieron. Y él les dice, ¿sabe qué le dice Jesús a Capernaum? Aunque estás muy arriba, vas a ser lanzada a lo profundo. Jesús no se desmotivó porque la gente no lo seguía. ¿Saben qué hizo? Lo que pocas veces nosotros hacemos: salir a caminar. Salió a caminar. Hermanos, salir a caminar hace tanto bien a la salud, a la mente, al espíritu. Y yo no sé si a usted le ha pasado que cuando usted sale a caminar, usted tiene la oportunidad de interactuar con otros.
Qué bueno cuando uno habla con otros que no conoce. Estábamos en Maicao caminando, casi al mediodía, 34 grados, camisa manga larga. ¿Cómo? Como todo cachaco, ¿sí o no? O sea, ¿cómo saben en la costa que alguien es cachaco? Vea, se pone bermudas y crocs con medias. ¿Sí o no? Íbamos caminando desprevenidos y la gente nos preguntaba, ¿y ustedes quién son? Dios les bendiga. Ustedes son cristianos. La gracia de Dios sobre uno. ¿Pero qué estamos haciendo? Caminando. ¿Ustedes se imaginan donde le hubiéramos dicho a la hermana Mireya y a la hermana Elizabeth y a la hermana María, hermana, mira, nosotros íbamos a ir, pero por favor, contrátanos una van con aire acondicionado. Todo el tiempo queremos que nos transportes en ella y no queremos estar en contacto con nadie. Si alguien quiere nuestros autógrafos o nuestras fotos, cítalos a las 7 de la mañana en el hotel. Así los hay. Así los hay. Pero qué bueno cuando estamos caminando desprevenidamente y saludamos a la gente. Y estaba caminando Jesús cuando, miren esto, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón llamado Pedro y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. ¿Qué hubiera respondido usted? Uy, no, Señor, yo estoy muy ocupado ahora, amigo. ¿Vos quién sos? ¿De dónde venís? ¿Tenés acento de Nazaret? Anda, no joda, y ellos eran de allá de la playa. Alfonso Antonio, dime algo así como hablas tú, corridito y pegado. ¿Ah? Está aprendiendo a hablar en paisa. ¿Y sabe qué pasó? Al instante, escúcheme esto, al instante dejaron las redes y lo siguieron. No fue cuestión de un discipulado de 3 años, no fue cuestión de venir, te quiero invitar a cenar, te voy a proponer un negocio, una red de mercadeo, nada. Al instante lo siguieron y siguió caminando. Imagínense a ellos dos atrás hablando, viejo, ¿qué estamos haciendo? ¿Y por qué estamos siguiendo a este man? Él viene del interior y yo, anda, no joda. ¿Y vos por qué viniste? No joda. Y Jesús caminando, tranquilo. Pero la cosa no para ahí. Más adelante vio a otros 2 hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Otro evangelista nos dice que Jacobo y Juan eran conocidos con Simón y con Andrés. Había inclusive una sociedad económica. Pero Jacobo y Juan estaban remendando las redes y estaban con el papá. Y dice, estaban con su padre en una barca remendando las redes. Oiga, pues estaba el papá. Y Jesús lo llamó. Juan, Jacobo, síganme. Y dejaron enseguida la barca y a su padre. Y lo siguieron. Ya no está solo. Ahora son 5. Jesús y 2 parejas de hermanos. Y estos versículos son profundamente conmovedores. Tal vez usted y yo los hemos leído muchas veces rápidamente y vemos simplemente a un hombre llamando a otros para que lo sigan. Pero si usted observa bien, encontrará que lo que el pasaje nos narra es que Dios, hecho hombre, está llamando a 4 hombres dedicados al oficio más importante de la región para que vengan a oírlo. Jesús ha comenzado solo su ministerio terrenal. Las palabras del Padre en el capítulo 3 fueron suficientes para que Él y su tarea comenzaran con el poder del Espíritu Santo. A Jesús hasta ahí no lo seguían multitudes y tampoco Él se fue a buscar a los que seguían a Juan y que por causa del encarcelamiento de Él
ahora estaban dispersos. Jesús no dijo, ve, voy a hablarle a otros que ya conocen el mensaje. Dios, que es Jesús, ha llamado inicialmente a 4 hombres, y estos hombres tienen algunas características en común que nos debe ilustrar a quienes hoy también está buscando el Señor. Permítame, le menciono 4 cosas. Jesús está buscando hoy todavía a gente común. A gente que seguramente por estar metida entre el mar y el sol, ¿usted sabe a lo que huele un pescador? ¿Usted sabe cómo come un pescador? Un pescador nunca sale saca un mantelito tipo picnic, ve, voy a almorzar, no saca los cubierticos. Gente común. Jesús no buscó a estudiantes que fueran los mejores en Torá. Jesús no fue al templo para buscar y escoger a los mejores religiosos. Jesús escogió a gente común. Gente común como esos que algunas veces están en un restaurante, terminan de comer, cogen un paldillo y... Gente común. Pero también tenían otra característica, eran hombres trabajadores. La Biblia nos narra que los 4 hombres están haciendo un oficio. No eran vagos ni ociosos, eran hombres que se ganaban la vida trabajando. Lastimosamente hoy hay mucha gente vaga y perezosa a la que no le gusta el trabajo y están diciendo que Dios los está llamando al pastorado. Quiero que sepa esto, Dios jamás llama a un vago o a un inútil. Jesús siempre busca a gente que está ocupada. Pero también eran hombres sensibles al llamado. El evangelista dice que cuando el Señor Jesús los llamó, ellos acudieron de manera inmediata hacia Él y lo siguieron. Pero además hay algo. Estos 4, Jesús los llamó porque quería que fueran oidores para más tarde ser predicadores. Ellos debían pasar tiempo con el Señor. Ellos debían escuchar el mensaje. El Señor, luego de discipularlos, dice, muchachos, bien, ya les he hablado mucho. Y también les dice, hay muchas cosas que me queda por decirles, pero no se las voy a decir porque no es el momento y porque ustedes no las entenderían. Sin embargo, ya ustedes no van a ser más oidores, me hacen el favor y se van a predicar. Y usted va a encontrar en varios pasajes del Evangelio que ellos se fueron a predicar. Y Jesús les dio poder y les dio autoridad. Pero además, el evangelista Lucas nos dice que Jesús les dio a ellos una palabra tremenda. En el capítulo 8, versículo 10 dice, Jesús les dijo, a ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios. Pero a los demás se les habla por medio de parábolas para que aunque miren no vean, aunque oigan no entiendan. Y aquí este punto debería generarnos una profunda reflexión. ¿En qué equipo está usted? En aquellos que se han dispuesto para que además de oír, vayan y prediquen, y así se les otorgue conocer los secretos del reino de Dios. ¿O usted está en el equipo de los simplemente oidores que finalmente no entienden el mensaje del evangelio? Hermanos, el cristianismo no es para ser oidores eternos. El cristianismo es para oír y hacer, escuchar y predicar. Así que el evangelista nos va a mostrar que Jesús les dice, muchachos, nos vamos a clase práctica hoy. 5, el discipulado en acción. Versículo 23 y siguientes. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. ¿Se puede imaginar usted por un momento a esos 4? Jesús iba a una sinagoga y enseñaba, ¿cierto? Fácil.
Lo lindo era que cuando Jesús hablaba, la gente decía, ya entendemos qué significa. Cuando estaban en la calle, Jesús predicaba y los otros escuchaban. Pero empezó a ocurrir algo diferente. Trajeron enfermos con diversas enfermedades. Y mire esto, los que sufrían de dolores graves. Eso significa que hay dolores pasajeros, transitorios. Pero hay otros que son por causa de enfermedades profundas. Los endemoniados, esos que dan miedo. Una vez alguien me dijo, pastor, estábamos en un discipulado y se manifestó un demonio en una muchacha. Y entonces una muchacha que estaba con nosotros en ese discipulado, en una casa allí en Los Colores, se me acercó y se me pegaba y yo sentía que ya prácticamente me montaba su pierna acá y me decía, pastor, eso es un demonio, ¿cierto? Sí, es un demonio. Ay, pastor, qué miedo. Pastor, ¿y entonces qué hacemos? Nada, liberemos la muchacha. Le dije yo, ay pastor, no, pastor, yo no estoy preparada para eso, yo no he orado varios días atrás, pastor. Eso es problema suyo, si el demonio se le pasa a usted, ya eso es problema suyo. Pero no, yo sabía que el demonio no se le iba a pasar. Y ellos estaban esperando que hiciéramos un espectáculo y que empezáramos a hablar en lenguas extrañas y que saltáramos y brincáramos. No. A los demonios se les habla con autoridad. En el nombre de Jesús de Nazaret te vas y te prohíbo que entres otra vez en este cuerpo. Punto. ¿Saben qué pasó? Yo le ordené a ese demonio, la muchacha se tiró, serpenteó ahí, ¡pah! Cayó. Y todos dijeron, ¡ay, se murió! ¿Cuál se murió? Y yo decía, con razón Jesús se enojaba con la gente de poca fe. ¿Cuál se murió? Espere que ya va a volver. Y volvió y ya. Listo, sencillo. Pero algunas veces tenemos un drama frente a eso y por eso no estamos haciendo lo que hace Jesús. No se deje impresionar por los televangelistas. Los televangelistas para sanar a la gente hacen un espectáculo. No, hermanos, cuando usted vaya a sanar, usted lo único que tiene que hacer es decir, por la sangre preciosa de Jesús, en el nombre de Jesús, ahora le ordeno a esta enfermedad que cese y se detenga. Alguien me dirá, pastor, pero muchas veces en las iglesias hemos dicho eso a las personas y la gente no se sana. Claro, porque es que hay gente a la que le falta fe. Hay gente que negocia la fe de ser sana en un instante por el complejo de querer llamar la atención. Hay gente a la que le gusta estar enferma. Hay gente a la que le gusta estar enferma porque cuando están enfermos entonces llaman la atención, reciben llamadas, les mandan un helado, les mandan flores. Pero cuando usted ve un enfermo aburrido con la enfermedad, ese es material propicio para la fe. Yo no quiero esta enfermedad. Y dice la Biblia que algo empieza a pasar. Versículo 25. Los seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. Ahora piense por un momento en esto. ¿Se acuerda que los 4 empezaron a seguir a Jesús? Es decir, iban detrás de él. ¿Qué habrán empezado a pensar estos cuando vieron a todas estas multitudes? Al principio es posible que ellos hubiesen estado escépticos. ¿Y este man de dónde salió? ¿Este loco qué va a hacer? ¿Y nosotros por qué estamos siguiendo a este man? ¿Y por qué sentimos este fuego adentro que nos da ganas de seguirlo? ¿Y por qué nos produce tanta admiración? Es que se viste muy bien. Tan lindo como huele este man de rico. En el buen sentido de la palabra. Por favor, no vayan a desviar mis palabras. Pero usted se puede imaginar lo que ellos estaban sintiendo cuando vieron las multitudes. La gente apretujando a Jesús y ellos, venga, yo llegué primero, mi hijo, corra para allá. Y ellos querían estar cerca de él. Ahora era un privilegio estar cerca de él. Ya no era una locura. Estos 4 hombres que inicialmente llamó experimentaron lo que Jesús decía y hacía. Y rápidamente ellos entendieron que debían actuar de la misma manera que su Señor. El evangelista nos dice que contrario a lo que Juan el Bautista hacía, que recibía a todos los que a él acudían, Jesús va a hacer otra cosa. Jesús va a salir a las ciudades a buscar a los pecadores. Y esos versículos nos dicen, Jesús recorría
toda Galilea, sin prejuicios, sin impedimentos, sin religiosidad. Pastor, ¿cómo te parece que en mi barrio hay una señora, está enferma de cáncer y pues ellos me dicen que ore, pero es que allá beben tanto, pastor? Dios no va a orar allá, ¿cierto, pastor? ¿Cuál es el prejuicio? ¿Acaso la luz no es para los que están en oscuridad? ¿Y qué más hacía Jesús? Les enseñaba. Hoy nosotros como iglesia tenemos una gran responsabilidad. ¿Qué debemos enseñarle a la gente? A abandonar los ídolos, a abandonar el pecado. ¿Pero cómo tenemos que hacerlo? Con Biblia en mano. ¿Sabe algo? Cuando usted le habla a la gente sin la Biblia, la gente siente que usted los está juzgando. Pero cuando usted les habla con la Biblia en la mano, la palabra de Dios toca el corazón de las personas. ¿Qué más hacía él? Predicaba el evangelio, sanando enfermedades. Y mire que las enfermedades que nos menciona el evangelista tienen que ver con las 3 áreas del ser. Enfermedades del espíritu, enfermedades de la mente, porque dice que había epilépticos, pero también enfermedades del cuerpo. Hermano, no le dé miedo de la enfermedad. Cuando usted ve a una persona así revolcándose, y echando babasa, no le dé miedo. Jesús es más grande que toda enfermedad y toda enfermedad se sujeta a su nombre. Pero hay una cosa más. Jesús acogía a las multitudes. Recuerdo que cuando Íntima Devoción está en ese proceso de crecimiento, llegó una hermana a la iglesia que nos dijo: ¡ay, qué rico esta iglesia tan pequeñita, tan pequeñita! En esa época éramos como 30. ¡Ay, no, qué rico! La iglesia que yo estaba buscando. ¡Ay, pastor, no vayan a crecer más, quédense así! Hermanos, si hubiésemos hecho caso a eso, ustedes no estarían hoy acá. Jesús está buscando a las multitudes, pero Jesús quiere que usted sea un íntimo discípulo, un colaborador de confianza. Este mensaje no es para otros. Este mensaje es para la iglesia Íntima Devoción en Medellín y en Maicao. Dios, que es Jesús, quiere que usted sea un íntimo discípulo, pero además que sea un colaborador de confianza. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en Íntima Devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.